esta es la solución de español, la actividad de la profe. La primera pregunta es, ¿cuáles son mis características? ¿O cuáles creo yo que son mis características? Yo puse que me gusta mucho el fútbol, duermo mucho, como mucho y sé cantar. Y se me facilita mucho aprender, solo que a veces me hago el desentendido. ¿Cuáles creen ustedes que son mis características? Esa es la pregunta que le manda la hermana Irma a nosotros. Sí, señor. ¿Cuáles creen ustedes que son mis características? Pues dice que su característica una es que... Me gusta mucho el fútbol. ¿Qué más? Duermo mucho, como mucho, sé cantar y aprendo rápido. Solo que a veces ¿Que usted juega mucho? ¿Esa es una característica que juega mucho? Me gusta el fútbol. ¿Le gusta el fútbol? Ah, bueno, entonces como yo le decía ahorita, sí, yo en esa pregunta sí estaría yo de acuerdo con usted, porque a usted le gusta mucho el fútbol, ¿sí? Usted es una persona que le gusta mucho, no solamente el fútbol, sino el juego, ¿sí? ¿Y se me recuerda cuál es la característica, Miguel? De Miguel Ángel sí le canta todo lo que tenga que ver con deporte. O sea que es un hombre atlético, un hombre deportista. ¿Cuál es la otra pregunta? La segunda pregunta son, ¿cuáles creo yo que son mis dones? Uno de mis dones que creo yo que eso es el entendimiento, ya que pues lo que leo, como dice los dones del Espíritu Santo, que lo que lo que leo la palabra de Dios, que lo discerno y lo guardo en lo más profundo de mi corazón, lo llevo en lo más profundo de mi corazón. ¿Cuáles creen ustedes que son mis dones? Yo destaco a Miguel por el don de servir. ¿Del servicio? El servicio, porque hay momentos que se necesita una colaboración, una atención, entonces en esa parte yo lo destaco. El don del servicio. Yo estaba, yo ahorita lo que hablamos con el tío Miguel era de pronto porque la mano lo explicó, ya dijo que es muy diferente una característica a un don, ¿cierto? Entonces, yo veo que Miguel, de las características del don, le veo a Miguel Ángel el don de pronto de ministrar, porque Miguel Ángel tiene ese don, que de pronto ahorita no lo está practicando, porque Miguelito cuando empezó en la iglesia, Miguelito era uno de los que oraba y ministraba a través del canto, entonces, y para mí eso es un don. Usted tiene ese don de ministrar a través del canto, de la guitarra, porque recuerde que usted toca la guitarra, ¿cierto? Tercera pregunta es, ¿para qué creo yo que nací? Yo puse para cumplir el propósito de Dios. ¿Para qué creen ustedes que yo nací? ¿Para qué cree? ¿Por qué nací yo? ¿Por qué creemos que Miguel nació? Pues yo creo que era como el plan que tenía el Señor para que en medio de esas circunstancias con las que él venía, porque sabemos que no fue un embarazo como bueno en ese momento, se puede decir, tuvo muchas complicaciones y eso, entonces el plan de Dios ¿cuál era? Que nuestro hogar fuese restaurado, entonces por medio de todas esas falencias de Miguel Ángel y eso, fue que nosotros pudimos conocer del Señor y aceptamos como el llamado que el Señor nos hizo. Entonces yo creo que es por eso que Dios le permitió a Miguel nacer. Miguel colocó ahí que el don de él era, el por qué él estaba aquí era con un propósito de Dios, ¿cierto? Sí, y Jenny me quitó la palabra de la boca, porque si es así, cuando Miguelito nació, cuando nosotros enteramos que Miguelito iba a nacer, Dios ya tiene un propósito con usted, con Miguel Ángel, ¿sí? Pero también tiene un don, un propósito a través de Miguel para nosotros, para la familia, ¿sí? Porque Miguel fue el canal que Dios usó para que nosotros nos acercáramos al Señor, ¿cierto? Y hoy en día pudiéramos testificar por qué usted está aquí, que usted nació con un propósito. Ese es uno de los... La quinta pregunta es, ¿quién creo que soy yo? ¿O quién soy yo? Yo puse, soy alguien que a veces no obedece y alguien que creo, que cree que tiene un propósito acá en la tierra. ¿Cuáles creen ustedes que es? La pregunta para nosotros, ¿cuál es? ¿Quiénes creen ustedes que soy yo? ¿Quién es usted?
como ¿Mm? hijo y Bueno, yo puedo decir para mí Miguel, o sea, Miguel, ¿quién es para mí? Algo que yo le hago a entender a Miguel y cada vez yo le recuerdo es que usted, Miguel, usted no es una casualidad, ¿cierto? Usted está aquí con un propósito, ¿sí? Usted, ¿quién es usted? Usted es una persona que va a ser ejemplo para muchos, ¿sí? Que usted va a ser un instrumento que los va a usar para que el resto de sus primos, sobrinos y muchos amigos suyos lleguen a los pies del Señor, ¿sí? Usted es una gran persona. ¿M? Aunque como dice Miguelito, yo que muchas veces no hago caso y todo, pero entonces yo no lo veo más por ese lado, yo le digo, usted es una persona que Dios tiene un propósito con usted, ¿sí? Usted es alguien que Dios va a usar. ¿M? Usted es alguien importante para el hogar, para nosotros como padres, usted es muy importante para nosotros. ¿Quién creo que es Miguel? Miguel es una persona que Dios le ha permitido, como dice mi esposo, tiene un plan, un propósito trazado con él, que desde antes de que lo hubiese puesto el Señor en mi vientre, ya estaba trazado ese plan. Tiene un don muy bonito, una forma de ministrar, tiene del canto, que en este momento no lo ha puesto en práctica, lo ha dejado de hacer porque le encanta alabar al Señor y esa forma él ministra eso. Entonces creo que Miguel Ángel es esa persona que el Señor va a usar en muchos lugares a través de la alabanza para que muchos niños jóvenes puedan llegar a los caminos del Señor. Sí, ahorita, perdón, ahorita Miguel Ángel aquí había puesto en su, yo creo que la otra hermana se va a dar cuenta cuando ella vaya a mirar el cuaderno, él había colocado aquí que a él se le facilita mucho entender, ¿cierto? Pero dice aquí pero que a veces, dice aquí que se le cuesta, no, pero es que a veces hace el bobo, perdón. Entonces yo le hice la corrección acá porque yo le digo, Miguel, ahorita que no hace la pregunta, Miguel no es ningún bobo. Yo ahorita le dije quién es una persona, o sea, a quién es, la gente le dice bobo. Yo le dije, Miguel no es ningún bobo, porque Miguel es una persona entendida, que hay veces le cuesta como someterse, como de verdad meterse en el cuento, pero Miguel no es ningún bobo, Miguel es una persona muy entendida, Miguel es inteligente. A Miguel se le dice algo y Miguel las coge rápido, Miguel no necesita describir tanto. Miguel es muy entendido, entonces Miguel es una persona muy inteligente. ¿Mm? Que le toca es que se disponga, hijo, pero usted es una persona muy inteligente. Eso es para nosotros nuestro hijo. Claro que mucho más, ¿no? Sino que el video tiene que ser cortico, entonces no hay minutos para hacer esto. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es la razón por la que Dios me puso en esta familia? Yo puse, pues, saber de dónde salí y hacia dónde voy. ¿Cuál es? ¿Cuál es la razón por la que Dios me ha puesto en esta familia? ¿Cuál es cree usted? Pues una de las razones fue para que el hogar fuese restaurado, esa es una de las razones. La segunda razón era para poder testificarle al mundo que el plan que Dios tiene trazado con una persona, nada ni nadie lo puede romper, nada ni nadie lo puede deshacer. ¿Por qué? Porque es un plan que solamente Dios lo ha colocado y sabemos que por encima de Dios no hay nadie. Entonces, haya pasado todas las circunstancias que pasaron antes de que Miguel naciera, después de que nos enteramos que Miguel iba a nacer, aún después de que Miguel nació, entonces sabemos que es una de las razones principales para poderle testificar al mundo que cuando Dios dice algo, cuando Dios coloca un sello, nadie lo puede romper. Amén, amén. Otra razón que yo veo es, Dios me ha hecho entender a través de mis hijos, porque yo tengo solamente tengo 3 niños, bueno, Miguelito es uno de ellos. Una razón de él es que yo ahorita me afirme más y más, pueda yo decir con toda firmeza decir que Dios ya tiene un plan con nosotros, ¿sí? Y que a través de Miguel, la razón de que Miguel esté acá es que yo voy a testificarle a la gente que oiga, yo soy un sacerdote, tengo que estar pendiente de él, tengo que esforzarme no solamente por lo espiritual, sino por todas las áreas de la vida de él. Entonces, para mí es una razón muy importante que Miguel esté acá.
es una fortaleza que yo tengo para salir a conseguir el sustento de mi casa, poder llegar a decir yo tengo la obligación en esta casa no solamente de, como les decía ahorita, de solamente de la comida, sino de estar pendiente, oiga, el qué hace, cómo se comporta, con quién anda. Entonces es una razón para mí grande de poder yo decir, oiga, Dios me puso a mí como un sacerdote y Miguel es la razón por la cual yo quiero entender muchas cosas más del Señor y para cumplir ese rol, ¿sí? Ese rol que tengo como padre con Miguel Ángel. Y la otra pregunta es, ¿cómo me veo en aspecto físico, espiritual y emocional en 10 años? Yo puse bien, gracias a los consejos que me dan mis padres. Ese es en lo físico, pues también me veo bien porque, como dije antes, me gusta el deporte, me gusta jugar fútbol y casi siempre me la paso jugando fútbol. Y casi no me gusta estar en la casa acá acostado viendo películas o eso. Me gusta estar quieto. En lo emocional, estaré bien si no estaré bien si no estoy apartado de Dios. O sea, estaría bien teniendo a Dios en mi vida y en lo espiritual, bien con lo que me han enseñado mis padres, con los consejos, con lo que decía ahorita, porque dice la Biblia que lo que nos han hablado de pequeños, cuando grandes, nunca se va como a quitar lo que nos han enseñado nuestros padres de Dios, que nunca se van como nunca se van a quitar eso que Dios que nuestros padres nos habló de Dios. Esos consejos. La pregunta en sí es cómo yo veo a mi hijo en años. Entonces yo puedo decir, hay tres preguntas, ¿cierto? En lo físico, emocional, en lo emocional y en lo espiritual. Entonces ahorita hablamos de Miguel, que Miguel, la característica de Miguel es que para Miguel es muy difícil quedarse quieto. Ama el fútbol, es muy buen futbolista Miguel Ángel, le gusta mucho el micro y para mí, yo que lo practiqué, yo digo que es muy buen futbolista. Y yo puedo llegar a visionar en años, Miguel cómo va a ser, Miguel va a ser bueno, porque Miguel lo practica y Miguel lo entiende y Miguel entrena, entonces yo puedo decir, no, Miguel va a ser un buen futbolista, ¿sí? Que ahorita le estoy inculcando esa que tiene que tener más responsabilidad, que tiene que él ser más obediente, ¿sí? Bueno, le falta que usted pero eso se le pule, pero yo lo veo, en años lo puedo ver bien, Miguel. Yo le digo, yo le puedo ver a usted, lo puedo ver como un buen futbolista, ¿sí? En lo físico, en lo emocional, ¿sí? Entonces yo le digo, bueno, Miguel, yo en lo emocional, ¿cómo lo veo yo durante, En 10 años. Pongámosle, en pocos años, porque ya Miguelito ya nos creció también. ¿Cómo lo veo yo a Miguelito en lo emocional? Yo lo puedo visionar también bien. Porque a Miguel aquí en la casa se le han dado principios, ¿cierto? Se le han enseñado valores, se le ha dado testimonio, porque no solamente aquí a Miguel se le habla y se le habla, sino que yo quiero que él vea en sus padres cómo él puede llegar a ser de aquí a mañana. Un buen padre, ¿cierto? Que le enseña a sus hijos, vea que sí se puede, mire que a nosotros no dependemos de las circunstancias, nosotros dependemos de Dios y Miguel ha podido ver cómo Dios ha provisto, ¿cierto que sí? Entonces, yo digo que a Miguelito se le consiente, a Miguelito se le lleva al parque, a Miguelito se le compra cosas, ¿sí? Entonces yo puedo asegurar lo que va a ser una parte emocional muy buena de Miguel, porque Miguel ha tenido una bonita niñez, una sana niñez, ¿sí? Él ha visto que a Miguelito no ha tenido que de pronto pasar como muchos jovencitos pasan por necesidades y no, en su casa no hay respeto, no hay valor ni nada, entonces se crean como ese trauma, ¿sí? Y crecen y se llevan esa idea. Pero Miguelito emocionalmente yo lo veo bien, yo ya que me lo puedo ver bien porque él tiene bases, ¿sí? En lo espiritual, que es lo que nos falta, ¿cierto? Y que yo viendo la clase de los hermanitos, muy pocos hablaban de lo espiritual, que es algo muy importante. Y entonces yo veo a Miguel Ángel, yo digo, Miguel Ángel en años va a ser un buen arquitecto, un buen abogado, un buen profesional. Pero yo le digo, me gustaría y anhelo y le pido al Señor que él sea ese gran doctor en las manos del Señor, ¿sí? ¿Y por qué lo puedo declarar con toda seguridad? Porque es que a Miguel conoce, a Miguel se le ha enseñado. Repito, Miguel ha visto
la grandeza del Señor. Él ha visto cómo el Señor, al que se dispone, Dios, Él le ayuda. ¿Cierto que sí? Entonces en lo espiritual yo lo veo, si él se dispone y con la ayuda del Señor y con la ayuda de nosotros, Miguel va a tener una vida espiritual muy bonita. Ahorita en eso que estamos hablando ahorita de las campañas, que mucha gente que ha sacado a Dios de sus colegios, de sus ideas. Entonces yo digo, no, Miguel Ángel, nosotros, el éxito de nuestra vida es tener a Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Es dejar que Dios obre en nuestras vidas. Entonces, en la parte espiritual, yo puedo decir que yo lo veo bien, ¿cierto que sí? No sé, Jenny, qué pensará en esa parte. Pues ¿en lo de qué? En lo físico, pues yo puedo decir que Miguel Ángel, pues si sigue así ejercitándose y eso, pues no va a tener inconvenientes más adelante porque ya, ya puede poner más en práctica lo aprendido desde su temprana niñez. Y lleva una vida saludable, ¿cierto, mamá? Porque Miguelito es uno que come y come bien, gracias a Dios. Entonces... En lo emocional, pues en lo emocional y en lo espiritual yo lo coloco como una sola palabra, porque lo espiritual encierra lo emocional. Si nosotros que somos conocedores de la verdad y no la practicamos, pues sencillamente no va a haber una vida emocional buena. ¿Por qué? Porque el único que va a llenar esos vacíos, el único que va a poder llenarle, ayudarle en esos momentos de fracasos, porque todo mundo tenemos que pasar por de diversas situaciones que no solamente van a venir éxitos, felicitaciones y triunfos, sino también van a haber momentos donde se va a ver de pronto, como a él le gusta el fútbol, entonces perdió un partido, entonces no, si no sabe perder, entonces va a ser una persona que se va a frustrar, pero sabiendo que es una persona que tiene el temor de Dios, y eso entonces va a ser una persona que va a saber perder en el Señor, entonces va a decir que eso es ganancia para él, porque va a aprender de esos errores que cometió en ese momento y va a aprender para de pronto más adelante o en otro partido, el decir, no, en este ya no puedo cometer los mismos errores, ya se va a centrar, entonces va a ser una persona que va a poder decir, no, esto realmente sin Dios no voy a llevar a cabo y es que logros. lo emocional tiene que ver mucho el amor, el afecto, ¿cierto? Y a Miguel, a nosotros Dios nos ha enseñado que Dios es amor. Ya lo hemos enseñado y lo hemos practicado con él, con Miguel, con los tres muchachos. Y yo le digo, bueno, Miguel Ángel en la parte de eso del afecto y todo, se le ha brindado todo, ¿cierto? Porque la Biblia nos enseña. Dice dice que si nosotros siendo padres malos le damos buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios, que es bueno, le dará a sus hijos? Yo digo, nosotros hemos hecho lo posible de darle lo que nos ha enseñado, ese amor tan grande, y entonces yo digo, ahora más el amor que Dios le da, el amor que de pronto no empezamos a dar nosotros, Dios se lo ha brindado a nuestro hijo, ¿sí? Y como decía mi esposa, van a llegar momentos difíciles, pero el amor de Dios va a estar ahí. Por eso yo me atrevo a decir que la parte emocional de Miguel va a ser fuerte, va a ser grande. Otra de las preguntas es, ¿creo yo que cumpliré el propósito de Dios? Yo puse, sí, aunque a veces la embarro mucho, o cuando mis padres a veces me dicen, vea, no haga esto, y más me toqué ahí como lo decía en el grupo. Entonces, pues yo sí creo que va a cumplir el propósito de Dios solo obedeciendo. Si obedezco más, y eso pues sí lo voy a cumplir. ¿Cómo era la pregunta, papá? Es que se me habla muy bajito y como que se me hace muy tímido para entonces no le... ¿Se cree que yo voy a cumplir ese propósito? ¿Usted cree o cómo cree o no? ¿Usted cree que yo voy a cumplir? No, claro, si yo creo, claro, lógico. Porque yo lo hablo a mi hijo mucho con la Biblia. Yo le digo, la Biblia dice que instruye al joven desde niño, ¿sí? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y nosotros hacemos eso, por eso me atrevo yo a decirlo. Miguel sí va a cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios se va a cumplir en la vida de Miguel Ángel, ¿sí? Porque esta es una tarea que tenemos nosotros de acordarle, vean, Miguel está con un propósito, Miguel Ángel. Miguel Ángel está haciendo cosas que no están haciendo Miguel Ángel, eso no es una característica ni un comportamiento de un hombre de Dios.
Miren, y entonces estamos ahí todo el tiempo instruyéndole, ¿sí? Desde pequeñito, vea ya cómo está grande ese muchacho, pero aún seguimos insistiendo, ¿cierto que sí? Recordándole que Miguel tiene un propósito y ese propósito se cumple. Amén, yo digo amén, porque la Biblia también dice que la palabra de Dios no va a volver vacía, sino va a cumplir el propósito por el cual Dios la envió. Y Dios nos envió esa palabra y esa palabra está en la vida de Miguel Ángel. Entonces, con más seguridad yo le puedo decir, sí, ese propósito es Miguel, el propósito de Dios se va a cumplir en la vida de Miguel. Yo creo en eso. Si la pregunta es eso, que si creo, yo sí creo. Yo también creo porque es algo que el Señor ya ha trazado, aunque como yo estaba diciendo más antes y le digo a Él y nosotros queremos muchas veces evadir la responsabilidad porque es una responsabilidad que tenemos con Dios, porque Él nos ha hecho un llamado, entonces muchas veces queremos evadir, de pronto se ha visto los jóvenes, ay no, yo estoy muy joven, yo quiero hacer esto, lo otro, entonces no es el momento de servirle al Señor, pero sí se va a cumplir porque es que es un propósito que el Señor ya ha trazado. El Señor desde antes de que naciera ya tenía trazado todo el camino, un inicio y un final para con Miguel Ángel, entonces no necesitamos como ponernos a pensar tanto, sino que realmente Creer, no, no, yo eso creo. ya está hecho. Yo creo que ya Yo está creo. hecho porque la verdad el Señor ya lo dejó escrito. Otra de las preguntas es, ¿cómo me ayudará para cumplir mi propósito mis papás? ¿Cómo me ayudarán? Yo puse, Perdón, la pregunta cómo es en sí, ¿cómo me ayudarán? ¿ustedes Para cómo usted, me, bueno. ¿ustedes cómo me ayudarían a mí a cumplir el propósito de Dios? ¿Cómo me ayudan? Yo le ¿Qué digo, contestó? ¿qué contestó usted ahí? Yo corrigiéndome como en lo que le decía ahorita, que vea Miguel, no haga eso, y inculcándome en lo que me han hablado de Dios. Yo entonces yo le repito, vea que esto puede sonar a la repetidera, ¿cierto? Pero yo vuelvo, insisto, yo digo, yo cómo puedo ser esa ayuda para que ese plan se cumpla en usted, ese propósito, ¿sí? Yo le digo, instruyéndolo, ¿sí? Como dice la palabra, instruye al joven desde niño, yo lo instruyo, ¿cierto, Miguelito? Yo estoy ahí instruyéndolo. ¿Y cómo más puedo yo llegar a hacer que Miguel, que ese plan, ese propósito se cumpla en la vida de Miguel? No solamente hablándole, sino que Miguel se dado cuenta el comportamiento mío, ¿cierto que sí? Yo le digo, Miguel Ángel, yo le hablo mucho a Miguel Ángel de las novias. Digo, Miguel Ángel, eso no es bíblico, ¿cierto que sí? Vea que una persona cuando no está totalmente en el espíritu, entonces que un beso, el contacto de un beso, entonces ¿qué lleva? A alborotar las hormonas, ¿cierto? ¿Y eso qué nos puede llevar? A la fornicación, al adulterio, ¿cierto que sí? Entonces digo, Miguel Ángel, pilas con eso no es así, ¿cierto? Métase con el Señor. Entonces yo creo que nosotros estamos influyendo mucho, o sea, somos de gran influencia para Miguel Ángel en este momento. No solamente hablándole, sino enseñándole. Vea, Miguel Ángel, vean esta bendición de obra que tenemos nosotros, ¿cierto? Ya llevo voy para 24 años con su mamá. Y hasta el momento, pues, mamá no puede decir que nosotros hemos llegado a caer en esto porque nosotros la tenemos clara, ¿sí? Usted quiere tener un hogar así bendecido, haga esto, vea, ¿sí? Sujete la mano del Señor. Hágale caso a sus papás, ¿sí? Entonces, en esa parte yo puedo decir, en eso yo le puedo ayudar, aunque yo sé que el Señor no necesita ayuda, ¿cierto? Pero el Señor sí nos necesita a nosotros para que nosotros estemos recordando el plan que Dios tiene en su vida. ¿Cómo lo podemos ayudar? Seguir guiándole, estando ahí para esos momentos que él lo necesita, un consejo, como una corrección también, siguiendo con el testimonio, porque él sabe que somos de testimonio, él puede decir que como un papá, como una mamá podemos testificar y ahí seguir en obediencia al Señor, la única manera que... Sí, que Él vea que con Dios es obediencia, creer y obedecerle, y Dios hace. Otra pregunta es, ¿cómo soy yo en aspecto espiritual? Yo puse que ahora pues no soy estoy un poco apartado de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo soy yo en mi aspecto espiritual? O sea, ¿cómo me veo yo? Yo puse que estoy como un poco apartado de Dios. No sé ¿Por cómo qué? lo ¿Por qué? anuncié. ¿Algo es que usted no va a la iglesia? ¿Si usted no ora? ¿No? ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, sino que pues a veces no,
como que no pongo mucho en práctica, voy a la iglesia y no, a veces me da pereza orar o eso. Entonces, la Todas las pregunta, ¿cómo veces, es, verdad? ¿cómo soy yo en mi aspecto espiritual? Entonces, sí, es muy bueno decirlo, porque entonces, qué bueno que lo reconozca, que no es solamente ir a la iglesia, que no es solamente uno estar ahí haciendo cosas y decir yo estoy bien con Dios, ¿cierto? De pronto usted lo que quiere decir es que usted está como un poquito lejano de Dios, ¿cierto? Porque no está como en comunión con Él, ¿sí? O de pronto no está haciendo lo que lo manda a hacer, ¿sí? Y entonces la pregunta para nosotros, ¿cuál sería? ¿Cómo lo vemos a usted en la parte espiritual? Y entonces yo puedo decirle, sí, Miguel Ángel, usted qué bueno que uno se reconozca, ¿sí? Uno puede decir, sí, yo la verdad no puedo decir, yo estoy bien con el Señor, yo soy el super cristiano, ¿cierto? Cuando en verdad la Biblia dice que cada quien se pese a sí mismo. Entonces usted mismo se pueda pensar y decir, oiga, de verdad, yo no estoy siendo un buen creyente, no estoy siendo un buen hijo de Dios. Sí, yo puedo decir, yo a Miguelito ahorita no lo veo así como, ¿verdad? Como tan metido como en el principio, ¿sí? No, ya no le veo ese mismo amor del principio, ¿sí? Ha perdido su Ha primer perdido amor. ese primer amor, pero tampoco se eche vainas, tampoco se eche tierra, perdón, porque el Señor dice que el que se acerca a Él no lo echa fuera, ¿sí? Hay Solamente qué esperanza. bueno que su merced lo reconoce. Y yo sé que Miguel Ángel, si lo vuelve a reconocer y Miguel se vuelve a ese primer amor, Miguel Ángel, usted tiene ese don. Usted tiene, todos tenemos dones, pero usted tiene, ¿sabe qué? Eso especial de parte del Señor. Pónganlo en práctica. ¿Mm? ¿Cuál es la pregunta? No, ya se la... era Ah, la bueno, otra. entonces espero que usted la tenga un poquito más clara. Espero haberle servido en el video. Pero no es un cierre bien. Bueno, mi hermanita, Dios la bendiga. Espero que le haya servido el Dios la video, mi hermana. bendiga y Cualquier eso cosa es nos tiembla mi hermanita o nos hace un mensaje por WhatsApp y corregimos lo que nos haga falta. Gracias, mi hermano. Dios la bendiga.